Caracas bajo asedio. La noche que el destino alcanzó a la cúpula del terror. Estamos transmitiendo en vivo lo que ya se considera la operación de extracción más letal y quirúrgica en la historia moderna del hemisferio occidental. En una maniobra que pulverizó los 5 anillos de seguridad más paranoicos del planeta, fuerzas de élite conjuntas, apoyadas por tecnología de guerra cibernética portátil de última generación, han decapitado al régimen que asfixió a Venezuela por 26 años. La humillación para la tiranía es total. Mientras el dictador Nicolás Maduro dormía en su búnker de acero reforzado en Fuerte Tiuna, un equipo fantasma de 24 operadores neutralizó a la Guardia de Honor Presidencial y a los asesores del G2 cubano en menos de 7 minutos de combate real. No hubo resistencia épica, solo hubo el silencio absoluto de las comunicaciones bloqueadas y el sonido seco de las granadas aturdidoras que dejaron ciegos a los verdugos antes de que pudieran siquiera tocar sus fusiles de fabricación rusa. El mundo observa con estupor las imágenes filtradas. El hombre que juró que jamás saldría de Miraflores fue sacado en pijama, inyectado con un sedante suave y con una capucha sensorial que borró su última visión de la capital que saqueó. Pero la noticia que está haciendo temblar los cimientos de la geopolítica no es solo la captura de Maduro, sino la caída inminente del verdadero poder en las sombras. Diosdado Cabello, la embajadora Laura Dogu, ha lanzado un ultimátum que resuena como una sentencia de muerte política. Se acabó el juego de las dos caras. Mientras la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta negociar desesperadamente un salvoconducto con la administración de Donald Trump para proteger una fortuna personal que analistas internacionales ya tasan en más de 150,000 millones de dólares, dinero manchado de sangre y petróleo. Cabello ha sido arrinconado contra la pared de su propio cinismo. La inteligencia de los Estados Unidos ha confirmado que el dispositivo clave para esta captura fue un reloj de lujo valorado en 50,000 dólares que Maduro recibió de un empresario traidor y que permitió a la CIA mapear cada centímetro de sus movimientos, incluyendo los túneles secretos que conectan el Banco Central con los sótanos de Miraflores. El pánico es tal que en las últimas horas se reporta que Cabello, el otrora temido jefe del cartel de los soles, ha sufrido crisis de nervios y paroxismo dentro de sus refugios, consciente de que es el siguiente en la lista de objetivos militares. Los portaaviones estadounidenses, encabezados por el Gerald Ford, ya están posicionados en el Caribe, con sus misiles preprogramados para borrar del mapa cualquier centro de mando que intente sabotear la transición. No es una advertencia, es el final del camino para el narcoterrorismo estatal. En las calles de Caracas, el silencio de los colectivos armados es ensordecedor. El miedo ha cambiado de bando y la libertad ya no es un sueño, sino una operación en curso que no se detendrá hasta que cada criminal rinda cuentas en una corte federal de Nueva York. El desplome del chavismo ha dejado al descubierto las venas abiertas de una corrupción que supera cualquier ficción cinematográfica. Mientras el pueblo venezolano hurgaba en la basura para sobrevivir, la organización criminal liderada por Diosdado Cabello y el círculo íntimo de Maduro drenaba las riquezas de la nación a un ritmo de 2,000 millones de dólares por mes. Investigaciones forenses de inteligencia financiera internacional han detectado una red de más de 500 empresas fachada distribuidas desde las Islas Caimán hasta los Emiratos Árabes Unidos. Los datos son escalofriantes. Se estima que la fortuna oculta de la cúpula militar y política asciende a los 300,000 millones de dólares, una cifra que podría haber reconstruido a toda América Latina 3 veces. Cabello, el hombre que manejaba los hilos del terror, no solo controlaba el tráfico de narcóticos a través del cartel de los soles,
sino que había convertido el Banco Central de Venezuela en su caja chica personal, realizando transferencias directas de lingotes de oro en vuelos nocturnos hacia destinos desconocidos, dejando tras de sí una economía en cenizas y una moneda que no vale ni el papel en el que está impresa. La tensión en los cuarteles es un barril de pólvora a punto de estallar. Se han filtrado grabaciones donde se escucha a generales de alto rango suplicar por clemencia a los servicios de inteligencia extranjeros, ofreciendo entregar las coordenadas de los depósitos de armas químicas y los códigos de los sistemas de defensa S-3000 a cambio de inmunidad y asilo. Diosdado Cabello, al verse acorralado y traicionado por sus propios lugartenientes, ha mostrado su verdadera faceta de desequilibrio mental. Testigos dentro del complejo de Fuerte Tiuna relatan escenas de una violencia irracional. El otrora todopoderoso capitán ha sido visto destrozando mobiliario histórico, lanzando botellas de licor costoso contra las paredes mientras grita consignas de una revolución que ya nadie cree. Su paranoia ha llegado al extremo de ordenar la ejecución inmediata de 3 de sus escoltas personales por el simple hecho de haberlo mirado a los ojos durante uno de sus ataques de ira. Ese comportamiento de una fiera herida que sabe que su jaula se está cerrando para siempre. En este escenario de caos absoluto, la embajadora Laura Dogu ha emergido como la voz del juicio final. En una reunión privada de alto nivel que se filtró a los medios, Dogu confrontó directamente a los representantes del régimen que aún intentan sostener el andamiaje podrido del poder. Con una frialdad quirúrgica, la diplomática les puso sobre la mesa las pruebas de sus crímenes contra la humanidad, desde las torturas en la tumba hasta la masacre silenciosa por falta de medicinas. La sentencia fue clara: no habrá exilio dorado en Cuba ni protección en Rusia. El destino de cada uno de ellos es una celda de máxima seguridad. La infraestructura del terror se está desmoronando desde adentro, y los expertos en geopolítica aseguran que el control que Cabello ejercía sobre el aparato represor se ha evaporado. Los colectivos, sus perros de guerra, han comenzado a huir hacia la frontera, dejando a su líder solo con sus demonios y sus delirios de grandeza, mientras el mundo aguarda el golpe de gracia definitivo que limpie la mancha del narcoterrorismo del continente. El colapso financiero del régimen ha revelado una operación de saqueo que supera los 500.000 millones de dólares, una cifra astronómica que convierte a la mítica corrupción de las monarquías absolutas en un juego de niños. Investigaciones de inteligencia financiera en tiempo real han detectado que Diosdado Cabello, en un acto de desesperación absoluta, intentó movilizar más de 80 toneladas de oro del Banco Central hacia Turquía y los Emiratos Árabes Unidos en las últimas 72 horas. Sin embargo, la red de vigilancia satelital de los Estados Unidos y el bloqueo total de los sistemas bancarios internacionales congelaron los activos en pleno vuelo. Se informa que al recibir la noticia de que sus cuentas en paraísos fiscales habían sido interceptadas por el Departamento del Tesoro, Cabello sufrió un colapso nervioso violento dentro de su búnker, llegando a disparar su arma de reglamento contra las pantallas de monitoreo y ordenando el arresto de sus propios contadores por supuesta traición. La situación dentro de las filas militares es de una anarquía total. El miedo a ser entregados a la justicia internacional ha provocado que generales de alto rango se atrincheren en sus comandos, desconociendo las órdenes que emanan de lo que queda del Palacio de Miraflores. La inteligencia del Pentágono ha confirmado que existe una recompensa interna de 500 millones de dólares ofrecida por facciones disidentes del propio chavismo por la cabeza de Diosdado Cabello, a quien culpan de haber llevado el sistema al abismo. Mientras tanto, la embajadora Laura Dogu ha sido vista en reuniones de emergencia con el alto mando militar que aún no ha huido, dándoles una última oportunidad. O arrestan a los cabecillas del cartel de los soles
o se enfrentan a una lluvia de misiles tácticos que borrará cada instalación militar del mapa en cuestión de minutos. La superioridad tecnológica es tan abrumadora que los sistemas de defensa rusos y chinos han sido neutralizados por virus informáticos que han dejado a los radares venezolanos mostrando dibujos animados en lugar de naves enemigas. En el centro de detención donde se encuentra Nicolás Maduro, el ambiente es de una derrota psicológica profunda. Informes filtrados indican que el exdictador ha pasado de la arrogancia al llanto incontrolable, suplicando por una llamada telefónica que nunca llega. Su estado de salud mental se ha deteriorado tanto que pasa las noches gritando nombres de antiguos aliados, exigiendo que le traigan comida que ya no existe en la despensa del régimen. Mientras tanto, en las calles, la población ha comenzado a asaltar las residencias de los jerarcas del partido, descubriendo sótanos llenos de billetes de $100, relojes de oro y lujos obscenos que contrastan con la desnutrición crónica del país. La caída de la cúpula no es solo política, es el desmoronamiento de una estructura criminal que creyó ser eterna, pero que hoy se arrastra ante la bota de la justicia internacional. El clímax de esta tragedia shakespeariana ocurrió en el puente de mando de un buque de guerra estadounidense, donde Diosdado Cabello, el hombre que una vez se jactó de ser el segundo al mando, pero que en realidad movía los hilos del terror, fue llevado encadenado para enfrentar a la embajadora Laura Dogu. No hubo cámaras oficiales, pero los informes de inteligencia describen una escena de humillación sin precedentes en la historia de la diplomacia mundial. Cabello, con el uniforme sucio y el rostro desfigurado por la falta de sueño y el pánico, intentó inicialmente mantener su fachada de guerrillero revolucionario, pero su voz se quebró al primer segundo. Frente a él, Laura Dogu no utilizó el lenguaje suave de los protocolos internacionales. Le habló con la frialdad de quien dicta una sentencia de muerte irreversible. La embajadora le arrojó sobre una mesa metálica un fajo de documentos que contenían las coordenadas exactas de sus 94 propiedades de lujo en el extranjero y las claves de acceso a sus cuentas en paraísos fiscales que guardan la escalofriante suma de 180,000 millones de dólares. Le dijo, mirándolo directamente a los ojos, que su poder se había evaporado como el humo de un cigarro y que para el mundo exterior él ya no era un político, sino un residuo tóxico que nadie quería tocar. La reacción de Cabello fue la de un animal acorralado que pierde el rastro de la razón. Testigos presenciales aseguran que el otrora temido jefe del cartel de los soles comenzó a balbucear incoherencias, alternando entre amenazas vacías de una invasión rusa que nunca llegaría y súplicas desgarradoras por su propia vida. En un arranque de locura, Cabello se lanzó al suelo, golpeando su cabeza contra el acero del barco y gritando que prefería morir antes que ser extraditado. Los guardias tuvieron que inmovilizarlo mientras él sollozaba, revelando ante todos la fragilidad de un tirano que solo es valiente cuando tiene un arma contra un pueblo desarmado. Laura Dogu, sin inmutarse ante el espectáculo patético, le informó que su familia ya había sido retenida en una ubicación segura y que su única moneda de cambio era la entrega total de los códigos de activación de las milicias armadas que aún sembraban el terror en los barrios de Caracas. La humillación fue absoluta. El hombre que juró patria o muerte estaba ahora mendigando por un plato de comida y una celda que tuviera luz solar. Mientras esta escena se desarrollaba, los sistemas de inteligencia detectaron que los aliados internacionales del régimen, específicamente las células operativas en Moscú y Teherán, habían cortado toda comunicación con Caracas. Los cables diplomáticos filtrados revelan que Vladimir Putin firmó una orden secreta para retirar cualquier apoyo militar restante, dejando a Cabello y a Maduro a su suerte en manos de la justicia estadounidense. La traición de sus socios fue el golpe final para la psique de Diosdado. Se informa que tras la reunión con Dogu, Cabello fue trasladado a una celda de aislamiento, donde ha pasado las últimas 12 horas en un estado de catatonia.
interrumpido solo por episodios de risa histérica y llanto. La caída del gigante de barro ha sido tan rápida y violenta que incluso los analistas de la CIA están sorprendidos por la rapidez con la que el círculo de hierro se transformó en un grupo de fugitivos asustados. La era del miedo ha terminado y lo que queda es el despojo de un criminal que descubrió demasiado tarde que el poder absoluto siempre termina en una soledad absoluta y una vergüenza eterna. La caída de los jerarcas ha desatado una cacería de brujas dentro de las estructuras más profundas del Estado venezolano, revelando que el aparato de inteligencia no era más que un gigante con pies de barro. Mientras Diosdado Cabello se desintegra psicológicamente en su celda de aislamiento, la comunidad internacional ha tenido acceso a los archivos clasificados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido SEBIN. Lo que se ha encontrado es aterrador. Una lista negra de más de 50.000 ciudadanos marcados para la eliminación sistemática en caso de una invasión, un plan maestro de tierra arrasada que incluía la voladura de represas y refinerías para dejar al país en la oscuridad absoluta. Analistas de seguridad han confirmado que esta estrategia de aniquilación nacional fue diseñada personalmente por Cabello en sus momentos de mayor paranoia, una muestra de que su lealtad no era hacia una ideología, sino hacia su propia supervivencia a costa de la vida de millones. En el ámbito económico, el impacto de la captura es un terremoto que ha hecho colapsar los mercados negros de divisas y oro. Se estima que en las últimas 72 horas, más de $1.000 millones en criptomonedas vinculadas a las carteras digitales de la familia Maduro Flores fueron bloqueadas por el FBI y la Interpol en una operación relámpago coordinada con las principales plataformas de intercambio del mundo. La riqueza del régimen, que se creía blindada en redes blockchain, resultó ser vulnerable ante la potencia de cálculo de los superordenadores del Departamento de Defensa. La desesperación es tal que Cilia Flores, la otrora primera combatiente, fue interceptada intentando abordar un avión privado hacia una isla del Pacífico con maletas que contenían diamantes de sangre y lingotes de oro valorados en $500 millones. El mito de la austeridad revolucionaria ha quedado enterrado bajo una montaña de lujos confiscados que ahora sirven como evidencia en el expediente criminal más voluminoso de la historia de las Naciones Unidas. Mientras tanto, en la frontera con Colombia y Brasil, el ejército venezolano se está evaporando. Miles de soldados han abandonado sus puestos, dejando atrás tanques rusos y sistemas de artillería que ahora son custodiados por ciudadanos organizados. La embajadora Laura Dogu, en un gesto de poder sin precedentes, ha ordenado el despliegue de ayuda humanitaria masiva, protegida por drones de combate que sobrevuelan Caracas de forma permanente, garantizando que los colectivos remanentes no puedan disparar ni una sola bala contra la población civil. La humillación de la cúpula es tan profunda que incluso los medios de propaganda del régimen han comenzado a transmitir documentales sobre los crímenes de la dictadura, operados por técnicos que han decidido revelar la verdad tras años de censura y amenazas. El sistema de terror que Cabello construyó ladrillo a ladrillo se ha convertido en su propia tumba, y cada hora que pasa surgen nuevas pruebas de que la magnitud del robo al erario público podría alcanzar la cifra inimaginable de $1 billón, una herida que tardará generaciones en sanar, pero que hoy por fin comienza a ser limpiada por la justicia. El acto final de esta pesadilla geopolítica se traslada ahora a las Cortes de Nueva York, donde el destino de la cúpula del terror será sellado bajo el peso de la justicia universal. Mientras el mundo procesa la magnitud de la caída, informes médicos de alta confidencialidad revelan que Diosdado Cabello ha cruzado el umbral de la locura definitiva. En su celda de máxima seguridad, el hombre que una vez ordenó torturas sistemáticas ahora sufre alucinaciones constantes,
asegurando ver los rostros de las miles de víctimas que perecieron bajo su mando. Los guardias reportan que Cabello pasa las horas golpeando las paredes de acero, arrancándose trozos de su propia vestimenta y gritando en la oscuridad que el oro de Venezuela está maldito. Su estado físico es deplorable. Ha perdido más de 20 kilos en una semana y su mirada, antes cargada de una arrogancia criminal, hoy solo refleja el vacío de un hombre que sabe que pasará el resto de sus días en un agujero de concreto, olvidado por la historia y despreciado por la humanidad. La embajadora Laura Dogu, en su discurso final desde la recuperada base de la Carlota, ha dejado claro que la reconstrucción de Venezuela no será solo económica, sino moral. Los datos finales de la auditoría internacional son devastadores. La red de corrupción, liderada por Maduro y Cabello, no solo saqueó $1 billón, sino que destruyó el tejido productivo de la nación por las próximas 5 décadas. Sin embargo, la esperanza ha comenzado a florecer sobre las ruinas. Se ha anunciado un plan Marshall para Venezuela, financiado íntegramente con los activos confiscados a los jerarcas del régimen en todo el mundo, cientos de miles de millones de dólares, antes destinados a mansiones en Europa y yates en el Caribe, están regresando al país en forma de alimentos, medicinas y tecnología de punta. La humillación de la tiranía es el triunfo de la civilización sobre la barbarie. El poder de Diosdado no terminó con un estallido heroico, sino con el llanto patético de un criminal acorralado que descubrió que el miedo es una moneda que siempre se devuelve con intereses. La operación de extracción y la posterior rendición de las fuerzas leales han marcado un precedente histórico. Ningún dictador, por más anillos de seguridad que posea o por más oro que robe, es inalcanzable para la mano de la justicia. Mientras los portaaviones estadounidenses inician su retirada estratégica, dejando paso a una fuerza de paz multinacional, los ciudadanos venezolanos caminan por las calles de Caracas sin el temor a los colectivos o a la persecución política. La era de la oscuridad ha sido borrada por una luz cegadora de verdad y justicia. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro ya no son más que nombres en un expediente criminal, sombras de un pasado sangriento que el mundo se encargará de no repetir jamás. La libertad ha vuelto a casa y el precio de la traición al pueblo ha sido pagado con la moneda más cara de todas, la pérdida total de la dignidad y la condena eterna al basurero de la historia.